El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES declaró la emergencia sanitaria, sumándose así a la declaratoria del sistema de salud que anunció el presidente Guillermo Lasso el pasado mes de junio. Lo cual va a contribuir a trabajar conjuntamente para solucionar los problemas que se han ido presentando. Con esto, se busca acelerar el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales del IES. La resolución de esta institución precisa que la declaratoria de emergencia abarcará a todas las dependencias de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, así como del Seguro Social Campesino. Los 4 sistemas de salud liderados por el Ministerio de Salud Pública han declarado la emergencia en el sector salud, es decir, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta decisión se toma días después de que pacientes y asociaciones realizaron plantones pidiendo la declaratoria de emergencia ante la falta de medicinas para pacientes con enfermedades graves. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió también esta semana a Ecuador que adopte medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado al grupo de pacientes con cáncer en la sangre. Nosotros necesitamos para vivir tomar una pastilla cada 4 horas de bromuro de piridostigmina de 60 miligramos. Si nosotros nos falta esta medicina, lo que sucede es que corremos el riesgo de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Desde el ISPOL han asegurado que el promedio de abastecimiento bordea el 42% y con la declaratoria de emergencia por 60 días esperan subsanar las deficiencias que existen en el subsistema. La emergencia en el sistema de salud pública del país fue uno de los problemas mencionados por el sector indígena en medio de las manifestaciones a nivel nacional que se dieron en junio. Durante el gabinete sectorial también se dio a conocer que ya se empezaron a hacer los pagos a los prestadores externos, tanto del IES como del MSP, para cubrir la deuda por $400 millones que mantiene el Estado. El día de ayer ya se aprobaron las transferencias especialmente a Solca y otros proveedores de salud en el territorio nacional. Esto obviamente permitirá continuar con los servicios de derivación que las distintas instancias de salud tienen con empresas y proveedores de salud privados. Que estas medidas sirvan para finalmente contar con medicinas necesarias en los hospitales públicos es lo que esperan los pacientes. El contrabando en todo su esplendor. Eso es lo que pudimos observar apenas llegamos a Aguas Verdes en Perú. Lo que ven en imágenes son galones de combustible ecuatoriano que ingresó de contrabando por la frontera y que se venden sin ningún control o cuestionamiento en las calles de Perú. ¿Cuántos galoncitos puede usted vender en un día bueno, por ejemplo? Más 20 galones nada más. Ando aquí un par de horas nomás y me voy. Lo mismo ocurre con el gas. Por el puente binacional que conecta Huaquillas y Aguas Verdes, cruzan en bicicleta o en moto los tanques de gas ecuatoriano sin que nadie ejerza control. Y luego son vendidos en las calles de Aguas Verdes, en puestos improvisados en las veredas. Van a otros cantones, por ejemplo, desde Santa Rosa, Machala, y traen en vehículos. De ahí proceden a trasvasar. Entonces, de un tanque nosotros, de ellos hacen 2. En Ecuador, el precio de los combustibles y el gas están muy por debajo de los que se comercializan en Perú. La rentabilidad que deja esta actividad ilícita lo hace cada vez más atractivo para los contrabandistas que levantan pasos clandestinos a lo largo de toda la frontera sur. Un aproximado de unos 30 pasos clandestinos. Después de pocas horas que nos retiramos, vuelven a colocar. Esta semana se han destruido 7 pasos clandestinos y tan solo en Huaquillas se han detectado 7 casas donde almacenan ilícitamente combustible y gas para el contrabando. Según expertos, las pérdidas que deja el contrabando al país son millonarias. El monto del contrabando anual se estima en $800 millones. Dinero que se pierde y que proviene de recursos públicos, pero que terminan a merced del contrabando. Este ilícito también se hace evidente si comparamos las estaciones de servicio en Ecuador y Perú. Mientras en Huaquillas hay filas constantes durante el día, en Aguas Verdes pasan vacías. Claro, todo lo adquieren del contrabando. Por eso que nosotros estamos consumiendo el combustible del vecino de Ecuador, porque realmente que allá está súper económico. La pregunta surge entonces, ¿hay controles en las estaciones de servicio para saber cuánto y a quién se vende? Durante nuestro recorrido observamos que la venta en Ecuador es libre, facilitando el contrabando. Aquí, por lo pronto, como aquí trabaja 24 horas, todo el mundo viene aquí, taxis, buses, trailers. ¿Hay motos o vehículos que vienen más de una vez al día a tanquear? No, 2 o 3 veces. Pese a que el parque automotor es bastante reducido en Huaquillas, tan solo de marzo a junio en la estación de Petroecuador en ese cantón se vendieron $2.9 millones. Además, en marzo de este año
Dicha estación vendió cerca de 88.000 galones, mientras que en junio, mes en el que se anunció la reducción de 15 centavos a las gasolinas Eco, Extra y Diesel, la venta subió a 109.000 galones. A la par, en la estación de Las Lajas también se incrementó la venta, de 319.000 galones en marzo a 350.000 en junio. ¿Por qué el aumento de ventas? ¿Quiénes realmente aprovechan el subsidio? Esa es la pregunta. Vamos a tomar medidas, obviamente, para evitar el contrabando, pero lo más importante es trabajar sobre la focalización del subsidio, que es uno de los pedidos de la CONAIE y que los vamos a tratar en las mesas de diálogo. Aunque había tensión entre las partes por los recientes pronunciamientos hechos por el presidente Guillermo Lasso sobre el financiamiento de las manifestaciones, la CONAIE y el gobierno iniciaron el trabajo de las mesas técnicas acordadas tras el cese del paro. Las reuniones iniciaron este miércoles 13 de julio en Quito y se extendieron hasta el último viernes. Antes de sentarse, los dirigentes indígenas dejaron clara su postura. No podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado $8 a cada manifestante y en este caso venidos recursos desde el narcotráfico. Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado. Cada uno tiene su lectura de cómo se dieron los acontecimientos, pero si bien es cierto hay razones para estar incómodos o enojados, también hay razones para estar entusiastas y optimistas. Y al final, como yo siempre digo, a una persona lo terminan definiendo más que sus palabras, sus acciones. En estas primeras mesas se trataron dos temas. El primero, que tiene que ver con la focalización de los combustibles, y otro con la moratoria de créditos en la banca pública, privada y las cooperativas. Al cierre del tercer día, las partes llegaron ya con propuestas más claras. En cuanto a la focalización de los combustibles, se analizan los mecanismos de cómo aplicarlos y que se beneficien los gremios correctos. Hay un segmento de la población, que lo tendremos que discutir aquí el día de hoy, que por ejemplo tiene unos vehículos de alta gama que posiblemente no requieren el nivel de subsidio que requieren otros sectores artesanales o de producción artesanal en el país, o sectores, por ejemplo, de transporte popular, que evidentemente requieren un subsidio para que no suban los precios. En estos primeros días, las organizaciones sociales hablan de al menos dos posibilidades para focalizar. La primera, ampliar la subvención que ya existe para la pesca artesanal a otros segmentos. Los pescadores tienen un subsidio que está de 1.25, el máximo precio es 1.25 el galón. ¿Qué tiene que hacer a toda la gente que usa maquinarias, herramientas y para hacer producción agropecuaria? Y la segunda, de algún mecanismo que permita identificar a los autos de alta gama. De acuerdo a la metodología acordada, estas mesas técnicas tienen hasta 5 días para trabajar y presentar resultados. A esta primera le quedan 2. Los temas siguientes para trabajar son el fomento productivo, empleo y derechos laborales. El plan de externalización de farmacias finalmente arrancó. María Sixta Bélgica Vera, paciente del hospital Abel Gilbert Pontón, situado en el suburbio de Guayaquil, se convirtió en la primera beneficiaria del programa denominado Medicina Cerca. Muchísimas gracias por la atención que me han dado. Hoy empezamos la prueba de funcionamiento hasta que llegue a producción en el hospital Abel Gilbert Pontón. La próxima semana vamos a hacerlo en el hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, luego en el hospital de especialidades de Portoviejo y terminaremos la fase de pruebas en el hospital Pablo Arturo Suárez y el hospital Eugenio Espejo en Quito. El ministro de Salud, José Ruales, explicó que en esta primera fase, en el hospital Guayaquil, por ejemplo, se entregarán 165 medicamentos genéricos y de marca, de un total de 325 vía receta electrónica. Pues el médico, luego de atender al paciente, debe subir la receta electrónica al sistema, al que también tienen acceso las 127 farmacias privadas que intervienen en esta etapa. Al usuario se le entrega un documento físico que tiene un código de barras. Con ese papel y en un plazo no mayor a 72 horas, se le hace entrega de los medicamentos que están en la receta. Tenemos medicamentos para pacientes crónicos. Por ejemplo, los antihipertensivos, entonces le van a dar los Sartán para 3 meses. Cada paciente va a recibir 3 recetas, deberá ir cada mes. En el proceso de externalización de farmacias se han calificado ya 1.099 establecimientos privados hasta el momento, con los que el ministerio podrá establecer convenios para la siguiente fase del programa, que deberá abarcar a todos los hospitales básicos de especialidades y centros de salud. Con su implementación, el gobierno ha ofrecido terminar con el desabastecimiento de medicinas de uso ambulatorio, que son las que se prescriben
prescriben en consulta externa, pero también hay procesos de compras de medicamentos por catálogos y otras convocatorias y ofertas para lograr un total abastecimiento. Los medicamentos ya están comprados y llegarán el 5 de agosto para cubrir al 100%, esperamos, las necesidades hasta fin de año.